Qué alegría compartir este momento juntos para que a la luz de la Biblia podamos recordar, podamos aprender y podamos también tomar decisiones de vida que fortalezcan nuestro caminar con el Señor y sean de bendición para nuestra vida espiritual y en realidad para toda nuestra vida. Esta semana está siendo una semana bendecida y este día vamos a tratar un tema importantísimo, adorando a Dios con los diezmos. Y vamos a estudiar 4 principios. Quiero empezar siendo grato al Señor porque Él es el dador de todo lo que tenemos, Él es el que bendice nuestra vida y nos permite compartir este momento. Así que a la luz de la Biblia quisiéramos estudiar juntos este precioso tema. Vamos a empezar hablando de lo siguiente. El pecado trastornó la creación de nuestro Dios y trastornó nuestras vidas. Fuimos creados para adorar al Señor y si no hubiera entrado el pecado, habría 2 capítulos de la Biblia para estudiar, Génesis 1 y Génesis 2, donde se narra la creación perfecta de nuestro Dios, la creación de todo lo que nos rodea y especialmente la del ser humano como administrador, como cuidador del huerto del Edén que el Señor dio. Y entonces viviríamos admirados por la creación de Dios, agradecidos por la creación de Dios y fruto de ellos adorándole todos los días y en todo momento a nuestro Dios, porque viviríamos en una comunión plena. Pero, como dijimos, el pecado trastornó, entró la desobediencia y esto también apartó al hombre de los propósitos principales, que especialmente era adorar al Señor. El diablo sabía que si apartaba al hombre de tener su concepción como creación de Dios, entonces él empezaría a tomar sus propias decisiones, empezar a decir, yo sé cómo manejar mi vida, yo sé qué es lo mejor para mí, y entonces con su influencia diabólica, el hombre, el ser humano sería apartado y finalmente destruido. Gracias a Dios que Él tiene un plan para nosotros, un plan de redención. Su Espíritu Santo nos habla, el Señor Jesús nos ha dado ejemplo y murió por nosotros y podemos entonces ser salvos. Por eso la gratitud de reconocer a nuestro Dios como nuestro Creador, nuestro sustentador cada día y nuestro Redentor. Vamos ahora a ver estos 4 principios que acabamos de mencionar. En primer lugar, podemos leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y mientras ubicamos este texto, recordar que como seres humanos, además de la creación que vimos, como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es una linda verdad para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos da alegría, nos da confianza, nos da seguridad de un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros. Al ser creados y no ser descendientes del mono o de alguna de esas teorías medias extrañas, nosotros somos felices de sabernos creación de Dios. Y en ese sentido, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el Señor es digno de toda honra, alabanza y especialmente la adoración, porque Él es nuestro Creador. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que recibimos es gracias a nuestro Dios. Y esto es importante tenerlo como certeza. Algunos hemos sido de repente probados en la vida con nuestra salud o con algún aspecto de la familia y volvemos a recordar que solamente por la gracia de Dios caminamos, vivimos, respiramos. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Hemos pasado algunos años atrás una pandemia difícil, donde muchos seres amados dejaron o fallecieron. Y también recordamos con mucho dolor todo lo que el pecado ha causado, aún las enfermedades, pero en el fondo recordamos que gracias a Dios tenemos vida en esta tierra y pronto vida eterna en Cristo Jesús. Él es nuestro Creador, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo lo que tenemos, todo lo que somos. Entonces, agradecidos, reconocemos y especialmente le adoramos. Decíamos hace un rato que al enemigo, al diablo, no le gusta eso, porque sabe que el día que dejamos de adorar al Señor, empezamos a recorrer caminos propios, hasta donde la fuerza, hasta donde nuestra propia sabiduría da,
y Él entenebrece y Él confunde y finalmente nos puede o nos quiere llevar a la perdición. Pero ahí está nuestro Señor, y cada vez que recordamos que Él es nuestro Creador, nuestros caminos son más claros, más correctos, más derechos, y somos bendecidos. Entonces, recordar el principio, que Él es el Creador y de Él son todas las cosas, es un principio para poder también devolver lo que a Él le corresponde. En segundo lugar, vamos a ver un texto. Leamos Génesis, capítulo 2, versículos 26 en adelante. Dice, desde el 15, Génesis 2, 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Acá hay un principio de administrar lo que el Señor nos da. Versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces, toda la creación, todos los árboles estaban a disposición del ser humano, pero el Señor se reservó, se preservó un árbol, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Este árbol, cada vez que ellos miraban, recordaban que Dios es el creador, pero a la vez es soberano, y si Él es soberano, se había reservado algo especial para Él, y el Señor esperaba que el ser humano reconozca, en primer lugar, que era libre para elegir u obedecer o no obedecer, y entonces, con su libre albedrío, elija obedecer, vivir en comunión con Dios, vivir en orden con Dios y vivir para adorarlo, reconociendo que Él es soberano. Pero el ser humano cometió el pecado de la desobediencia y entonces miró para este árbol con codicia, y la historia bíblica nos cuenta que finalmente tomó de aquello que el Señor dijo que no tomaran. Pero cada vez que ellos miraban el árbol podían recordar entonces que Él era el soberano, que Él se había reservado, que Él se había separado para Él algo especial. Y entonces esto tendría que implicar un acto de reconocimiento y también de obediencia, incluyendo el sábado, que también el Señor se reservó. Acá hay un principio. El Señor se reserva o se reservó algo especial para Él. Y si Él se reservó, nosotros reconocemos y también obedecemos. Veamos algo más en tercer lugar. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9 en adelante. Proverbios 3, 9 en adelante. Y este principio nos va a decir que Dios es el dador y para Él lo primero, o primero para Dios. Vamos a leer Proverbios 3, 9 en adelante. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor tus bienes. Ya hablamos hace un poquito de reconocer a Él como el Creador, reconocer que Él se reservó, preservó una parte, pero ahora reconocemos que debemos honrarlo a Él porque Él es el dador de todo lo que tenemos. ¿Y cómo lo honramos? Ahí dice, dando o con las primicias de todos los frutos, es decir, primero para Dios, primero Dios en nuestra vida. En todo lo que hacemos, primero Dios. De todo lo que tenemos, primero Dios. En nuestro tiempo, primero Dios. En nuestras finanzas, primero Dios. Entonces, si Él es nuestro Creador, si Él se reservó una parte, si Él nos bendice, primero a nuestro Dios. Y eso es un precioso principio para considerar. ¿Estamos dando lo primero y lo mejor para nuestro Dios? ¿Estamos haciendo como Él dice? Entonces, hasta aquí podemos ver que Él es el Creador, Él se reservó una parte y a Él debemos darle lo primero y lo mejor. Así que en ese sentido también podemos ver el principio de los diezmos. Vamos a leer Levítico 27:30. Levítico 27:30, lo busquemos juntos. Dice lo siguiente: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, hablando ya específicamente de los diezmos, esto es dedicado y es exclusivo para nuestro Señor, es para Jehová.
podemos ver cómo es que un hombre que es para nosotros ejemplo, Abraham, vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos 17 en adelante, y quizá desde el 15, Génesis 14. Dice así desde el 17: cuando volvía a derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos y en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces acá está el otro principio que necesitamos recordar. Noten que Abraham, con sus bendiciones o las bendiciones que Dios les dio, reconoció en Melquisedec también un símbolo de Jesucristo, que de paso le da pan y vino, que tiene que ver también con Jesús. Y Melquisedec, un símbolo de Jesús, porque él era rey y era sacerdote. Y Abraham entrega los diezmos de todo lo que él tenía. Abraham todavía no está hablando del pueblo de Israel para decir que los diezmos estaban circunscritos solo al pueblo de Israel. Abraham en sus principios, inclusive acá está el nombre todavía Abraham, que todavía no era Abraham, y entregó los diezmos para este rey que además era sacerdote de todo lo que él tenía. Este principio de reconocer a Dios como el dador, como reconocer a Dios que Él nos bendice, ya estaba desde también Abraham. Ya vimos el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora vemos también como el ejemplo de Abraham. Y nosotros, dice la Biblia, que somos descendientes de Abraham, ¿no? Descendientes de Abraham. Voy a leer lo que dice el Señor: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, 29. Como descendientes de Abraham, también heredamos sus promesas o las promesas que Dios dio, pero también este hábito, este principio de devolver a Dios la 10ª parte de todo lo que el Señor nos da. Un poco más, veamos un cuarto principio. Vimos que es porque Dios es el creador, porque Él se reservó. En tercer lugar, porque primero para Dios damos. Y en cuarto lugar, los designios de Dios para los diezmos y para las ofrendas. Un texto que es muy conocido y leemos siempre es Malaquías 3:10, para mostrarnos lo siguiente. Leamos juntos Malaquías 3:10. Dice desde el 9: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ya entendimos que las cosas son de Dios, primero para Dios, y no es bueno para nada robarle a Dios mismo. El Señor dice: me habéis robado. Versículo 10: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo nos recuerda, ya viendo en el Génesis, cómo el Señor se reservó, cómo Abraham, antes de dar origen, por la gracia de Dios, al pueblo de Israel, ya devolvía los diezmos y ofrendas. Y ahora nos habla de la casa del Señor, el templo donde los sacerdotes, los levitas, administraban y también servían y ministraban. Ellos no habían recibido una herencia, no tenían un ingreso fuera de, y se dedicaban exclusivamente, quiero repetir esta palabra, exclusivamente a la obra del Señor. Y entonces el Señor dice que haya alimento en mi casa, es decir, que su casa, el templo y los que sirven ahí sean sostenidos por los diezmos. Y agrega: probadme ahora si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Por este principio de exclusividad y dedicación de los levitas, entonces ellos también eran sostenidos por los diezmos. ¿Y qué en el Nuevo Testamento? Vamos juntos a Primera de Crónicas o de Corintios. Y vamos a leer Corintios, capítulo 9, versículos 13 en adelante.
Y dice así, Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Hasta aquí está hablando de cómo en el templo era sostenido y cómo ellos participaban de los diezmos, de lo que proveían para ellos. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No dice sugirió, no dice alguna otra palabra más, sino dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, está hablando de la exclusividad de la dedicación al Evangelio, entonces que vivan del Evangelio. El Señor ordena que aquellos que se dedican exclusivamente al Evangelio puedan también ser sustentados, puedan vivir también, que el Evangelio los sustente. Por eso el principio del diezmo también para nosotros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, de manera organizada, ordenada, seria, con mucho cuidado, hace después. Tenemos el sistema que cada miembro entrega los diezmos, van al alfolí, que es también la tesorería de la iglesia, y en una reunión, en una junta de iglesia, se distribuyen los diezmos especialmente para sostener a aquellos que están viviendo exclusivamente para dedicar o para proclamar el Evangelio. Gracias a lo que el Señor nos da y de aquello que nosotros devolvemos, muchos obreros, muchos predicadores, muchos pastores, muchos ministros predicando en diferentes lugares y están siendo una gran bendición. Tú y yo hemos sido alcanzados en el Evangelio porque fue enviado alguien para llegar a nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Y gloria a Dios porque estas personas, guiadas por el Señor, pero sostenidas por los diezmos que envían sus hijos, los hijos que adoran al Señor, puede ser posible esta obra preciosa. Así que hagamos nuestra parte, reconociendo a Dios, sosteniendo también el ministerio, la predicación del Evangelio, y podamos contribuir también de esta manera para que llegue a más lugares, a más personas y llegue a todo el mundo. Quiero compartir una pequeña historia. Una hermana acá en Lima que apreciamos mucho, tiene un restaurante que empezó muy pequeñito, la historia es larga, cómo ella empezó solamente con una pequeña carreta en una esquina y ahora tiene un restaurante. Pero quiero destacar una parte de esta historia. Ella tiene este concepto de su restaurante: yo solo soy la administradora y el Señor es el propietario. Soy la administradora y el Señor es el propietario. Y este concepto le ha traído seguridad, le ha traído también tranquilidad en su negocio. Y cuenta una anécdota a ella. Cierta noche, de paso ella nos cuenta que vende hasta 800 platos o menús por noche. Entonces ya imaginan cómo el Señor ha bendecido su restaurante. Y contaba una noche que entraron unos asaltantes hasta el lugar y la amenazaron y le dijeron, danos el dinero. Y ella respondió, ¿dónde está? O le preguntaron, danos el dinero, habla con el dueño. Entonces ella respondía esto: yo soy la administradora, pero no soy la dueña. Yo soy la administradora, pero no soy la dueña. Y ellos amenazaban, entonces trae al dueño o llama al dueño porque queremos el dinero. Y a tanta insistencia ella dijo, yo soy la administradora y Dios es el dueño. Miren, esto que ella dijo de alguna manera tocó el corazón, hasta asustó a los que estaban ahí y salieron corriendo. Esta frase que ella dijo en realidad era un principio de su vida. Yo soy la administradora, Él es el dueño. Y así es en nuestra vida. Nosotros administramos lo que el Señor nos da, devolvemos lo que Él nos da y Él es el dador, Él es el dueño de todo. Así entonces podamos recordar que el Señor es nuestro Creador, Él se reservó primero para Dios, pero también recordar que a través de los diezmos especialmente se sostiene la predicación del Evangelio. Una última historia. Un hombre le dijo a su pastor, pastor, yo quisiera conseguir un trabajo, oremos juntos. Así que el pastor y el hombre empezaron a orar y oraron porque pronto este hombre tenga
su trabajo. Él, entre la oración, prometió: Señor, si tú me das el trabajo, yo voy a ser fiel devolviendo los diezmos y las ofrendas, la 10ª parte del diezmo y también las ofrendas. Entonces, él consiguió un trabajo un poquito después y empezó a devolver. Primero, él ganaba un aproximado, vamos a decirlo en dólares, unos $10 por semana, y devolvía $1 por semana. Y así, luego empezó a ganar 50, luego empezó a ganar 100 por semana, y de los 100 devolvía 10. Y así fue ganando cada vez más hasta que empezó a devolver 50 por semana y llegó a devolver $200 por semana. Uno de esos días llamó a su pastor para decirle: el Señor me ha bendecido mucho, pero creo que dar $200 por semana es mucho dinero, es mucho dinero. Así que, pastor, creo que voy a volver a descontar y voy a dar menos porque creo que $200 es mucho diezmo. Así que el pastor le dice: vas a retroceder en el plan o en la promesa que le hiciste al Señor, el Señor que te lo ha dado todo y el Señor que cumplió contigo esa parte. Está bien, vamos a hacer una oración y la oración va a ser así. Vamos a pedirle a Dios, como tú quieres dar menos diezmo, vamos a pedirle al Señor que te dé un trabajo nuevamente de $10 por semana para que vuelvas a dar $1 de diezmo. Entonces este hombre dijo: no, está bien, ya entendí, yo prefiero estar dando los $200 agradecido a Dios porque ahora entendí que debo ser grato que estar preocupándome por otras cosas. Así que, ¿cuál es tu preocupación? ¿Numérica? Creo que no. Nosotros somos gratos por las bendiciones que Dios nos da, nos ha dado y nos seguirá dando. Y por ello, recordando que somos creación de Él, somos fieles, somos obedientes, pero también somos dadores alegres para nuestro Dios. Que el Evangelio siga siendo predicado en muchos lugares o en todos los lugares y a todas las personas, y que podamos contribuir para que más predicadores, más misioneros, más pastores vayan a diferentes lugares a predicar, a compartir y a llegar a esas personas. Que Dios nos use a ti y a mí para ser dadores fieles y dadores alegres, y recordar que somos agradecidos, somos obedientes, porque el Señor, nuestro Creador, nos ha dado todo. ¿Quisieras tomar una decisión? ¿Quisieras desde ahora en adelante ser fiel al Señor y devolver lo que a Él le corresponde? ¿Quisieras también tomar la firme decisión de sostener el ministerio de la predicación, devolviendo fielmente tus diezmos? Y quisieras también tener la alegría de dar a Dios lo que corresponde, porque esto nos produce alegría, nos da paz y nos da seguridad de que el Señor es nuestro dador. ¿Quieres también tener esa alegría? Entonces, vamos a hacer una oración en tu decisión, en nuestra decisión. Vamos a agradecer y orar a Dios. Acompáñame, ven un poquito más cerca, júntate si estás con la familia o con la iglesia y podamos orar en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Creador. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste el principio de reservarte una parte para que nosotros te reconozcamos como soberano y también podamos ser obedientes. Gracias también, Señor, porque de todo lo que nos das, nos invitas a dar lo primero y lo mejor para ti. Y esto nos evita el egoísmo, la autoconfianza y nos libera también, Señor, de tantos males. Gracias finalmente, Señor, porque los diezmos se usan para sostener tu casa. En el Antiguo Testamento los que se dedicaban exclusivamente. Y gracias porque hoy, Señor, muchos ministros, muchos misioneros, pastores son sostenidos y son enviados para predicar el Evangelio. Por eso rogamos tu bendición, tu cuidado y también, Señor, que esta decisión que estamos tomando sea firme y sea una decisión alegre. De ahora en adelante podamos disfrutar de la bendición de ser dadores fieles. Señor, gracias. Bendice a cada familia y estas decisiones que todos estamos tomando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Un abrazo y Dios sea guiando nuestras vidas y podamos andar siempre a la luz de su palabra.